Entonces ya jugamos bastante con las listas, aplicamos nuestra metodología con las listas y la pregunta que uno puede hacerse ahora es, bueno, ¿y hay más datos recursivos o solo con las listas tenemos? Y pues, oh sorpresa, hay un dato con el que hemos venido trabajando, que son los números, y ese dato realmente es un dato recursivo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver que los números realmente también son recursivos, solo que tienen dos maneras de implementarse realmente en un computador, como datos de longitud fija o como datos realmente recursivos. Entonces vamos a trabajar con los números para ver si ellos son también recursivos. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Pues ya vimos que los datos recursivos son naturalmente especificados inductivamente como conjuntos que se especifican de manera inductiva. Entonces, eso es lo que vamos a ver con los números, cómo especificarlos de manera inductiva. Y vamos a contar un poquito de historia, porque vamos a traer un poquito de aritmética, etc. Los números naturales se han usado desde épocas muy antiguas para contar elementos de un conjunto, siempre. O sea, contar así es una cosa natural en el hombre, y pues claro que los antiguos también sabían contar. ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de los números? Primero, que hay un primer número natural. Los números naturales hay uno primero. Algunos dicen que el cero, otros dicen que el uno. eh, por eso nos vamos a poner a pelear. Para nosotros, por ejemplo, va a ser el cero. Pero los que quieran ser fundamentalistas dicen que empiezan del uno, pues que empiecen del uno. La estructura es la misma. Segunda propiedad, siempre hay un número natural después de otro. O sea el número que se le ocurra a usted, el más raro que se le ocurra, yo le sumo uno y ese es el siguiente. Siempre hay un número natural después de otro. No hay un número infinito de números y siempre hay uno que es el siguiente al que yo esté pensando o al que yo esté dando. Tercera propiedad, entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural. Entre 2 y 3 no hay ninguno, entre 3 y 4 no hay ninguno, entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural. Y cuarta propiedad, son infinitos, o sea, nunca se acaba. Bien, y un computador tiene que representarlos. Entonces, hay una pregunta bien interesante, es cómo represento yo con un computador un conjunto infinito de datos si entre otras cosas mi computador todo es finito, tiene un número finito de bits, un número finito de todo y todo le cabe hasta un punto, hasta el disco duro un día se llena y no le cabe más, todo es finito, pero yo quiero representar un número infinito de datos. Entonces, lo más fácil es representarlo de manera, llamémosla, no explícita, que tengo el cero, el uno, el 2, sino de manera implícita, que yo pueda construir los números a partir de algunas propiedades. Y eso es lo que vamos a hacer. En general, matemáticamente uno denota los naturales con esta n rara que hay aquí, ¿cierto? Que son todos los números, cero, uno, 2 y puntos suspensivos para decir que son infinitos. Eso en cuanto a sus propiedades matemáticas de los números naturales. Hay un matemático famoso italiano que se llamaba Peano, ¿sí? Que es del siglo XIX, y entonces él caracterizó de manera lógica los números naturales por medio de algo que se llamó los axiomas de Peano, que algunos de ustedes de pronto conocen, si no lo conocen lo buscan en la web y lo encuentran rapidísimo. Eh, ¿Qué hizo Peano? Entonces utilizó un símbolo de constante para denotar el primer número natural. Entonces, en este caso, ese símbolo es el cero, por ejemplo. Pero ese símbolo también puede ser el uno o es el símbolo que a uno se le ocurra, realmente es un símbolo. Lo que pasa es que los símbolos van adquiriendo semántica y uno los va asociando semántica a los símbolos. Entonces, hoy en día, si usted ve este símbolo, inmediatamente piensa en cero, en nada, en cosas de ese estilo, porque eso es lo que ese símbolo ya significa en el mundo. Pero es un símbolo. Para simbolizar el cero habíamos podido escoger cualquier otra cosa y hoy estaríamos acostumbrados a esa otra cosa. Lo que pasa es que uno ya se acostumbra como se usó y se vuelve como una costumbre. Bien, habrá un símbolo de función para denotar el sucesor de un número natural. Entonces vamos a llamarlo S. S de un número natural me da el siguiente número natural, S como el siguiente. Y habrá un sucesor. Y un símbolo de predicado, que vamos a llamarlo con esta N rara que hay aquí, que denota que un número es natural. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de esos, qué vamos a hacer con esas constantes y con esos símbolos? Vamos a decir que lógicamente el cero es un número natural. Eso es lo que dice allí de manera simbólica. Vamos a decir que para todo número natural, si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural.
vamos a decir que si no hay, que no hay ningún número natural que sea el sucesor, cuyo sucesor de cero. Aquí dice, no hay ningún número, que no hay ningún n, que sea un número natural y que a la vez el cero sea su sucesor. Es decir, estamos diciendo cero es el primer número natural. Y este último que dice que si tengo dos números naturales, ¿cierto? Y, el, eh, y tales que m y n son números naturales, hay un matemático del siglo XIX que se llamaba Peano, quien caracterizó lógicamente los números naturales por medio de algo que se llaman los axiomas de Peano. Entonces, ¿qué hizo él? Él definió un símbolo constante, que es este que ven aquí, que es el que normalmente utilizamos para denotar el cero, que había podido ser cualquier símbolo que a él se le hubiera ocurrido para denotar el cero, pero fue ese, y entonces hoy en día la semántica de ese símbolo es asociada a lo que significa el cero, pero había podido ser cualquier símbolo, por eso se dice un símbolo de constante, que sirve para denotar el primer número natural. Un símbolo de función también había podido ser cualquier cosa que sirve para denotar el sucesor de un número natural. Es este S que hay aquí. Ponemos S de algún número natural y eso me da el sucesor, me denota el sucesor de un número natural. Y un símbolo de predicado para decir si algo es un número natural. Entonces, ¿qué hizo él con esa simbología? Escribió unos axiomas lógicos que se llaman los axiomas de Peano. ¿Qué dicen los axiomas de Peano? Dice, vea, el cero es un número natural. Pero eso es puramente sintáctico, simbólico. Lo segundo que dijo, cualquier cosa que sea un número natural implica que el sucesor también es un número natural. O sea, si algo es un número natural, el sucesor también es un número natural. El tercer axioma, ¿qué dice? El tercer axioma dice, el cero es el primer número natural. ¿Cómo lo dice? Dice que si cero es el sucesor de un número, ese número no puede existir. O sea, no puede existir un número natural cuyo sucesor sea cero. Eso es lo que dice en esta frase aquí. No puede existir un número natural cuyo sucesor sea cero. Y la cuarta, lógicamente, dice lo siguiente. Dice, dados dos números naturales, si el sucesor de uno es igual al sucesor del otro, entonces el uno era igual al otro. Ese es el axioma, ese es el cuarto axioma de Peano. Bien, ¿para qué sirven esos axiomas? Con esos axiomas se definieron dos operaciones, las operaciones de sumar y de multiplicar números naturales. Entonces, por ejemplo, la suma de números naturales se define de esta manera. Se dice, si yo hago n más 0, eso debe dar siempre n. Y si hago n más el sucesor de m, eso debe dar el sucesor de n más m. Eso es la forma lógica como se define la suma. Esa es una propiedad que tiene que tener la suma entre números naturales. Con la multiplicación se puede hacer algo parecido. Multiplicar n por 0 siempre da 0 y multiplicar n por el sucesor de alguien da n por m más n. ¿Sí? O sea, da recursivamente multiplicar n y m y sumarle n. ¿Sí? O sea, el sucesor de m es m más 1, digamos. Entonces multiplicar n por m más 1 da n por m más n. Eso es las axiomas de Peano. Note que estas definiciones son recursivas. Fíjense que la suma se define en función de la suma. Y nótese que la multiplicación se define en función de la multiplicación. Entonces, la operación suma y la operación multiplicación son definidas recursivamente. Y la multiplicación no solamente es recursiva, sino que utiliza la suma en su definición. Bien. O sea que, fíjense que los números naturales empiezan a ser naturalmente recursivos. No son naturalmente lo que nosotros lo conocemos, son naturalmente recursivos. Lo que pasa es que en la educación a uno lo educan con los números como lo educan, a utilizar los números y pierde o no le enseñan realmente esa naturaleza recursiva de los números naturales. Bien. En el contexto de la programación, los números naturales son un tipo de datos muy útil para programar. De hecho, no hay lenguaje de programación que no traiga los números naturales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los podríamos implementar en un lenguaje de programación?
Entonces, pues vamos a aplicar los axiomas de Peano y según ellos, los datos del tipo número natural se pueden especificar inductivamente de la siguiente manera. Como hicimos con las listas, vamos a hacer con los números. 0 es un número natural. Y si A es un número natural, entonces A más 1 es un número natural. Y ya quedaron especificados los números naturales. Entonces, con esta especificación podemos concluir que los números especificados así son exactamente los números naturales. Y como son así, entonces ya podemos implementarlos en el lenguaje de programación.